¿Qué es lo que pasa, gente del buen saber? En este video te estaré presentando la placa base Asus ROG Strix Z690F Gaming. Las placas ROG Strix se han ido destacando desde hace bastantes generaciones por el apartado estético suministrado, ya que ante algunas configuraciones pueden llegar a ser las mejores alternativas, además de que no tan solo su estética haría hincapié, y la conectividad de VRM a encontrar le valdrían en este caso con F Gaming para hacerle frente a placas como Aorus Pro y Tomahawk, y con este video precisamente te quiero mostrar qué tan buena alternativa va a ser esta placa base desde su versión en Z690, a través de las distintas características y las ventajas y desventajas que nos va a suponer el adquirir esta motherboard. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como es evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset Z690 y el socket LGA 1700, que nos estaría dando soporte a procesadores Intel en la 12ª generación, lo cual incluye actualmente la compatibilidad necesaria para los procesadores dentro de líneas como i9, i7 e i5, además de un futuro soporte para nuevas entregas y próximas generaciones, y ante lo cual en la descripción encontrarás un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, este sería un modelo en el que de momento tan solo sea una versión para memorias de tipo DDR5, en un máximo de 128 GB, y lo que a su vez nos da un máximo por módulo de 32 GB. En cuanto a la frecuencia en cuestión, se limita a la misma 4800 MHz sin ningún tipo de modificaciones. Y este sin modificaciones también se debe tener presente, ya que se cuenta a su vez con el soporte para perfiles XMP u OC manual, con los cuales podemos alcanzar frecuencias de hasta 6400 MHz. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaremos con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 4 M.2. Cada uno de estos tendría soporte con PCI Express 4.0 e inclusive el cuarto M.2 también añadiría soporte para SATA. De cada uno de estos, tan solo el primer M.2 va a tener compatibilidad con tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 22110, mientras que el resto de M.2 darían compatibilidad en tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentarían dos PCI Express con formato X16, el principal dentro de los mismos dando soporte para PCI Express 5.0, mientras que el segundo PCI Express, aunque conserve formato X16, en realidad va a correr por 4 y en su versión 3.0. Adicional a esto se añadiría un PCI Express X1 3.0. Cada una de estas características serían acompañadas junto al códec de audio ALC 4080, además de que para la versión Wi-Fi se añadiría la tarjeta AX210, que nos va a suministrar desde Wi-Fi 6E hasta Bluetooth 5.2. Y ya, dentro de sus conexiones internas y fuera un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión OPT para el CPU, una conexión para bombas de agua, 5 conexiones para ventiladores externos, un encabezado USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, un USB 3.2 de primera generación tipo A, 2 USB 2.0, 3 conexiones de tipo ARGB de segunda generación, una conexión de tipo ERGB, una conexión TPN, un conector para sensores de temperatura, y además de esto se estaría destacando un encabezado de tipo Thunderbolt. Así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían un HDMI, un DisplayPort, 2 USB 2.0, 4 USB 3.2 de primera generación, 3 USB 3.2 de segunda generación, 2 de tipo A y 1 de tipo C, un USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, una conexión RJ45 de 2.5 GB, 5 conectores de tipo jack y una conexión para audio óptico, y además de también estar añadiendo las utilidades de BIOS Flatback Button y un botón extra para la limpieza del CS Mouse. Ya por último, nos encontraremos con un VRM que va a disponer de un total de 19 fases de alimentación, que estarían completamente recubiertos por una disipación pasiva, y bajo una placa de formato de tipo ATX,
Como tal, cada una de estas serían las características encontradas por parte de esta motherboard, y que a su vez nos permite establecer un modelo con muy buenos apartados, tanto desde el VRM en cuestión manejado hasta la conectividad suministrada, dando una cercanía directa con esa competencia que puede surgir a través de placas como Aorus Pro o Tomahawk, e inclusive desde las cuales se puede llegar a destacar algunos apartados a fin de la conectividad y estética manejada por este modelo, pero ante un gran inconveniente alrededor de su costo, y que probablemente sea lo que más juegue en su contra. Y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más placas base que se pueden ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. El guiarnos hacia un modelo como F Gaming ya nos da un indicio bastante fuerte en relación a qué tan buen VRM podemos encontrar alrededor de una placa destinada para la gama alta, y desde la cual con Z690 nos encontramos con una buena representación de su VRM, llegando a disponer de un total de 19 fases de alimentación, 16 para su sub-core, más 2 para su SoC, más 1 para gráficos integrados, siendo vitales esas 16 fases en su sub-core para el soporte con procesadores, y que de hecho es la misma cantidad que se replica por parte de Aorus Pro y Tomahawk. Donde se empiezan a dar variaciones es en relación al diseño y la calidad de sus MOSFET. Como tal, por ejemplo, para esta placa, aunque dispone del controlador central RAA 229131, que tiene soporte para operar hasta con 20 fases de forma directa, pero que desde este modelo no se llega a representar esta situación. Por el contrario, seguirían apegados a diseños de riel dividido o potencia dividida, que en sí no serían malos, pero si se tiene la posibilidad de operar de forma directa con cada una de las fases, es bastante raro que optaran por otros diseños, sobre todo teniendo en cuenta que añadir este tipo de controladores tan solo va a hacer que se incremente el costo de la placa. En cuanto a los MOSFET, sí que se optaría por las piezas de Onsemic FDM F5062 de 70 A y con Smart Power Stage, dejando en teoría un total de manejo por parte de su sub-core de hasta 1120 A. Como tal, ante todo esto, el modelo más cercano que se relaciona con esta placa es Tomahawk, partiendo desde que la cantidad de fases, diseño y hasta MOSFET son bastante similares, y que deja gran parte de la diferencia entre los mismos desde su disipación, y ambos siendo inferiores a lo conseguido por parte de Aorus Pro, sobre todo ante un cambio en los MOSFET a utilizar. Esto no supone evidentemente un mal VRM, se siguen dando posibilidades seguras con procesadores como i9 o 6900K, y aún ante los mismos presentando modificaciones a través de overclock, pero en frecuencias a gran escala sí que otros modelos empiezan a relucir más, y siendo en este caso determinados para usuarios en específico, pero que ante la gran mayoría de situaciones un VRM como el establecido por parte de F Gaming no supone en absoluto un limitante para un ensamble. Y así, como cada una de esas características nos plantean una placa base con muy buenas prestaciones para realizar nuestros ensambles, de igual manera reconocer aquellas ventajas que nos puede plantear es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. En placas como estas, destinadas a la gama alta, se puede encontrar bastantes añadidos a resaltar, tanto por la conectividad, que supone por ejemplo en Z690 ese salto en DDR5, con el aumento consiguiente en las frecuencias para las memorias RAM, el acompañamiento por tecnologías como Dynamic Memory Bus o la actualización de sus perfiles XMP 3.0. Además de sumar dentro de esto las mejoras consiguientes al cambio frente a PCI Express 5.0, que suponen de un aumento en la velocidad de las unidades del doble de lo que se encontraría por parte de PCI Express 4.0, siendo gran parte de las mejoras consiguientes desde el chipset, pero sin embargo acompañarían a este modelo a través de la suma de 4M.2, cada uno de estos con la disipación correspondiente para las unidades a incluir, e inclusive con el soporte de cada uno de estos en PCI Express 4.0. Si es que miramos en sus conexiones para USB de tipo C, sobresale bastante teniendo en cuenta que el conector interno da la mejor versión de USB de tipo C que se puede encontrar en este tipo de conexiones, pero que adicional a esto, desde su backplate, se añaden conexiones adicionales, una de nuevo en USB 3.2 de segunda generación por 2 y otra extra de una versión anterior, pero que pocos modelos van a añadir. En la conectividad para internet se añaden conexiones a RJ45 de 2.5 GB, además de precisamente estar encontrando la tarjeta para Wi-Fi más reciente, como lo sería la X210,
suministrando desde Wi-Fi 6E hasta Bluetooth 5.2. En el audio se añade el mejor codec que se puede llegar a emplear en una placa con el ALC4080. Para la personalización, se enfatiza gran parte de sus conexiones con encabezados de tipo ARGB, bastante acorde con lo manejado hoy en día. Desde su backplate se nos añade el acceso a dos utilidades como lo serían Flash BIOS Button y además de esto un botón para la limpieza del CS Mouse. Y realmente poco más allá de esto se puede destacar desde esta placa. Su VRM es un gran apartado a tener en cuenta, pero que ante el costo de este modelo hay varias opciones que pueden llegar a superarlo fácilmente. Aunque de igual manera, a pesar de que se añaden una gran cantidad de ventajas para esta motherboard, a su vez no es un modelo que vaya a estar excepto de contener algunas desventajas, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que no jugarían tanto a su favor. A pesar de ser un modelo con bastantes buenos apartados, realmente tiene algunos puntos donde otras compañías sí que dieron mejores soluciones, ya sea por ejemplo ante aspectos simples como el que no sea un tercer PCI Express con formato X16 y que ante algunas tarjetas puede echarse en falta, hasta propiamente el que no se añada una versión compatible con memorias de tipo DDR4 y que obliga a los consumidores a dar el salto si es que nos inclinamos por esta placa base. O inclusive, si es que se escala hacia modelos de una mayor gama, pues nos encontramos inclusive con un M.2 funcionando en PCI Express 5.0 y hasta controladores unificados a la placa para Thunderbolt, además de las mejoras provenientes que se pueden empezar a dar por VRMs más robustos. Muchos de estos últimos apartados consecuentes de aumentos en el costo y donde simplemente sean para placas de mayor gama. Además de esto, siendo acompañado con problemas como anchos de banda compartido entre conexiones, que afectan al cuarto M.2 y el puerto SATA 2, donde será deshabilitado el puerto SATA 2 si es que se añade una unidad de tipo SATA en el cuarto M.2. Pero finalmente, sin destacar un problema realmente grande desde los apartados que se añaden, es una placa bastante completa, y el querer inclinarnos en una placa mejor, pues en sí está determinado o por Thunderbolt o por el aumento de frecuencias. En el resto de casos, casi que se puede decir que tenemos lo mejor del mercado, pero hay un problema que opaca todo esto, y es su precio, teniendo en cuenta que es una placa que con respecto a Tomahawk cuenta con muy pocos apartados a destacar frente a la misma. Probablemente la única mejora es esa segunda conexión para USB de tipo C, y lo que se puede llegar a justificar desde la estética, pero que ante estos pocos cambios supone ya un aumento de hasta $100 entre cada modelo, bastante mal justificados por esos mínimos apartados, y que no solo se replica en este caso. Aorus Pro inclusive consigue sumar añadidos extra por encima de este F Gaming, ya sea desde utilidades mínimas como botones extra desde la placa o identificadores LED para errores, y sobre todo un aumento en el VRM que se suministra, y aún así consiguiendo también un precio inferior al de F Gaming, por lo que aunque sea un modelo bastante completo, si su precio no es acorde con lo manejado por modelos similares en su competencia, poco puede llegar a ser. En conclusión, la línea ROG Strix con F Gaming siempre ha representado muy buenas placas base, sobre todo enfatizando en un apartado estético, que tiende a jugar bastante a favor de la misma, que adicional a esto también supone características en conectividad de VRM con muy pocos limitantes, y todo esto realmente se representa de nuevo con Z690, poniéndose muy a la par de Aorus Pro y Tomahawk como sus rivales directos más fuertes. La cuestión es que aunque anteriormente no fuera el modelo de menor costo, hoy en día tampoco lo va a ser, pero ante una diferencia en precio bastante considerable con su competencia. Es una placa muy similar a lo que se puede encontrar desde Tomahawk, desde la conectividad hasta su VRM, y su mayor diferencia va a recaer en la estética de la misma, que no es algo que propiamente represente el aumento en el precio propuesto. Y si se habla de Aorus Pro, un poco más de lo mismo, inclusive en esta, ya siendo posible destacar algunos apartados en sus características a favor del Aorus Pro, por ejemplo ante su VRM y al que se incluya mejores MOSFET, por lo que como tal, si bien es una placa con muy buenos apartados, no es el único modelo que supone características muy similares y con precios más reducidos, por lo que mi recomendación parte desde que no es el mejor modelo que se puede encontrar en este costo, y el único factor que justifica el precio es su estética, siendo algo subjetivo y donde realmente cada usuario determina si ese apartado estético representa el costo asignado, y donde de lo contrario,
En cuanto a características, recomiendo más el inclinarnos por modelos como Tomahawk o Aorus Pro, que nos van a dar precios inferiores, por lo menos ante el costo que se maneja hoy en día. Puede que en un futuro el precio de la F Gaming tienda a reducir, y en cuyo caso va a ser una mejor alternativa. Pero de momento, con los precios de salida no es una buena opción, y precisamente si estamos en este rango de precio ofrecido por F Gaming, inclusive darían cavidad a placas como Carbon o Force de MSI, además del modelo Ultra en Gigabyte, que también podemos tener en cuenta y que ya supone de muchas mejores características que esta motherboard y ante precios bastante similares. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.